Por ahorita los vándalos, los eros, los ertogodos, los visigodos, ¿entiendes? Y una serie de tribus, que eran en total 10, que están representadas por esos cuernos. Ahí en esos cuernos se ven una letra. Si la pueden ver con detenimiento, busquen en internet, la amplían bien y van a ver que ahí están los nombres. Okay. Entonces, ese es un poder romano, porque están haciendo, primero lo tiene la cuarta bestia terrible, que habló el profeta Daniel, ¿entiendes? Lo tiene, esos cuernos de esa cuarta bestia, la cuarta bestia del Imperio Romano. Por sigue siendo que eso es el Imperio Romano, pues son cuernos que están naciendo en la cabeza de esa cuarta bestia que representa el Imperio Romano. Okay. Más adelante vamos a ver que aparece un cuerno pequeño. Esa pequeño. Es la otra imagen. La otra imagen de los cuernos. La otra. Ok. Hay un cuerno que está creciendo. Okay. Pero fíjate que en esa imagen hay un cuerno pequeño que emergen y aparecen de los otros cuernos, aparecen 7 cuernos nada más. Sí, sí. O sea que ya hay en total 8 cuernos. 7 cuernos que son 7 de los 10 que habían y 3 cuernos que ese cuerno pequeño derriba. Okay. ¿Entiendes? Y lo derriba es con conquista, con guerra, con pelea. Uno de los 3 cuernos, no recuerdo cuál es, que ganó la batalla contra este cuerno pequeño, la ganó. ¿Entiendes? Pero después se entregó voluntariamente. Tú me habías explicado hace un momento, antes de iniciar el live, ¿cuál es el nombre? ¿Quién representa ese cuerno pequeño? Ese cuerno pequeño, para honor a la verdad, representa el papado. Y eso fue lo que se dieron cuenta los hermanos en la Reforma Protestante, ¿verdad? En la Reforma Protestante se llamó Reforma Protestante. ¿Por qué decían protestante? Porque hablaban cosas contrarias a lo que hablaba la Iglesia Católica. Por ejemplo, uno de los protestantes, que se considera como protestante también, es un sacerdote de nombre Juan Hus. ¿Entiendes? Juan Hus fue martirizado porque se atrevió a traducir la Biblia al idioma del pueblo. Sí. Y eso es un delito. Esa historia, sí, eso yo lo leí. Él fue quemado en la hoguera. Después, más adelante, hubo una serie de hermanos. Disculpa que te interrumpa. En eso mismo que tú me estás diciendo, yo tenía entendido que no es, o sea, que estaba prohibido que otra persona hiciera la traducción, al menos que fueran los católicos, ¿no? No. Era completamente prohibido que el pueblo supiera lo que dijera la palabra de Dios. Eso lo manejaban los papas, el clero, a su antojo y a su interpretación personal con respecto a sus intereses políticos, sociales y económicos. Okay. ¿Entiendes? Lo que pasa es que más adelante, cuando suben los reformadores, de los cuales el último es Martín Lutero prácticamente, cuando suben los reformadores, ¿verdad? Entonces ellos van señalando al papado como el cuerno pequeño. ¿Por qué? Porque ya habían pasado por una persecución en la Edad Media. Ellos se dieron cuenta de que era el papado el que perseguía al pueblo de Dios, a la iglesia, esa iglesia pura, blanca, vestida de sol. Perseguían a esa iglesia. Entonces ellos se dieron cuenta y comenzaron a señalar al papado como el cuerno pequeño, el cuerno perseguidor, el poder perseguidor y martirizador. Entonces, por supuesto, esta situación no le convenía a la Iglesia Católica Romana, que estuvieran señalándolo como un pueblo blasfemo, como un poder criminal y perseguidor. Entonces, ahí fue cuando se creó la orden de los jesuitas. Ajá, cuéntame sobre eso. Los jesuitas fueron un grupo de personas que fueron seleccionados dentro del clérigo, los sacerdotes, los monjes, eran elementos eruditos, los más sabios, la crema. Entonces crearon la orden de los jesuitas para que los jesuitas se encargaran de contrarrestar lo que estaban diciendo los hermanos protestantes. ¿Entiendes? Sí, sí. Entonces resaltan en esa orden
dos jesuitas muy importantes que fueron Luis de Alcázar y Francisco Rivera. Fueron prácticamente contemporáneos. Uno de ellos, ¿verdad?, propuso que el cuerno pequeño no era el papado, sino que era un tal Antioquio Epifanes. Y hacen la cita. Históricamente se puede comprobar que ese personaje existió y que hizo lo que ellos decían que estaban haciendo. Entonces, por esos crímenes, por esa blasfemia, porque este elemento llegó hasta ofrecer en el altar de Jehová un cochino, que era un animal inmundo. Entonces, por ahí se fueron y para apartar la atención de la gente hacia el papado, como el cuerno pequeño, dijeron que ese cuerno pequeño era Antioquio Epifanes. A esa teoría, a esa porción se le conoce con el nombre de preterismo. Ah, el preterismo, ok. El preterismo. El preterismo se cae por su propio peso. Una de las razones es que el tal Antioquio Epifanes no se expandió, como decía el profeta Daniel, que se iba a expandir. No tuvo expansión. No más, el papá Antioquio Epifanes fue más grande y más poderoso que Epifanes. Se cae la teoría del preterismo. Entonces surge la teoría de la producción, el tema del futurismo, que creo que fue Luis Alcázar que lo propuse, que el cuerno pequeño no era ese papado, que era un personaje que se iba a presentar en el futuro, que lo conocen ahorita los evangélicos, que predican la proposición de la Iglesia Católica y la defienden. La mayoría de los evangélicos protestantes, vamos a decirlo así, evangélicos, la defienden, de un personaje que se va a sentar en el trono de Dios. Entonces yo digo, por un momentico, si el trono de Dios está en el cielo como un incircunciso pecador, se va a sentar en el trono de Dios. Claro, claro. Entonces ya por ahí se está descartando que no es así, ¿entiendes? Porque el trono de Dios está arriba, en el santuario celestial. La mayoría de los evangélicos no saben que existe un santuario celestial, pero para nosotros estudiar el santuario celestial tenemos que estudiar primero el santuario, el tabernáculo de reunión, ¿verdad?, en el desierto, y también el ministerio del sumo sacerdote en ese santuario, en ese tabernáculo de reunión. ¿Y qué opinas tú de esto cuando el Papa dice que él es el sumo pontífice? Bueno, sumo pontífice para mí, yo estoy de acuerdo que lo sea, pero sumo pontífice de qué? No Del sé, diablo. dime tú. Del diablo. ¿Por qué? Porque él no representa a Cristo. Él dice que él es representante de Cristo. Él no es representante de Cristo. El representante de Cristo es el Espíritu Santo, el cual el Señor dijo que vendrá o lo enviará una vez que él ascienda. Una vez que ascienda el Señor, el Espíritu Santo, ¿verdad?, desciende y Porque comienza. El Espíritu Santo comienza su obra en el día de Pentecostés. Okay. Cuando se derrama el Espíritu Santo, el día de Pentecostés también es muy mal interpretado, sobre todo por los hermanos evangélicos. Muy mal interpretado. Cuando Jesús viene y dice, yo soy el único camino al Padre, por mí irán al Padre. Eso es lo que quiere pretender ser el Papa, ¿no? Tú le preguntas a un evangélico, ¿qué quiere decir el Señor Jesucristo cuando dice, yo soy la puerta? Ajá. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Hijo. ¿A quién está hablando Jesucristo? A un pueblo judío, a los fariseos. ¿Y es que acaso ellos no sabían lo que estaba diciendo Jesucristo? Cuando el santuario terrenal, lástima que no tenemos imágenes de eso, vamos a preparar un tema para hacerlo bien. Sí, sí, claro. Cuando hicieron el santuario. Y, disculpa que te interrumpa. Ahorita estamos haciendo este pequeño tema aquí sobre esto. Pero después me gustaría traerte una invitada para que yo te voy a debate. explicar, porque él dice, yo soy la puerta y yo soy el camino. Ok, ajá. ¿Entiendes? Entonces, en el santuario terrenal, en el tabernáculo de reunión, era una especie de cerca hecha de cortina de lino blanco. Ok. ¿Verdad? Entonces, ahora dime tú, si tú estabas alrededor de ese tabernáculo de reunión, de esa área
delimitada por la cortina blanca. Tú no podías pasar por un ladito, levantar una cortina y pasar. Yo me llegué a colear bastante en el cine Riva de la Victoria, cuando no tenía para pagar. Yo me llegué a colear, simplemente levantaba la lona y me pasaba. Pero ¿por qué el israelita no podía apartar un poquito la lona y pasar por ahí? Porque eso lo hacía que haya muerto al otro lado. Sí, eso es. La única forma de entrar era por la puerta principal, que era una cortina decorada de tal manera que era la misma persona el Señor Jesucristo. Por ejemplo, esa cortina no era blanca, tenía colores azules. El color azul representaba la divinidad de Cristo. Tenía oro, representaba el poder de Cristo. Y así tenía características, ¿verdad?, que hacía una representación. Esa puerta representaba a Cristo. Tú no podías entrar a confesar tu pecado ni a buscar la salvación si no entraba por esa puerta. Tú no puedes entrar